Nuevamente estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Como ya lo dijo el hermano Pepe, hoy día estamos al final ya de esta carta de los Efesios. Nos encontramos en el capítulo 6 y damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir su palabra a través de esta carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. De las lecciones que hemos aprendido, de las aplicaciones que hemos recibido a nuestro corazón también. Hermanos, ya hoy hace 8 meses empezamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. La primera predicación, si ustedes recuerdan, fue como una introducción que la dio nuestro hermano Carlos el 19 de junio del 2022. Fue cuando empezamos con esta carta y hemos podido ver a lo largo de este tiempo como un panorama general y profundo también de lo que el apóstol Pablo escribió a estos hermanos que estaban allí en Éfeso, en Asia Menor. Y quiero dar una pequeña introducción, mis hermanos. Ustedes saben que en esta ciudad de Éfeso estuvo el apóstol Pablo predicando el evangelio día y noche alrededor de más o menos 2 años, discutiendo. Dice específicamente la narrativa histórica en Hechos capítulo 19 que Pablo estaba predicando en las sinagogas por espacio de 2 años, dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesucristo por medio de Pablo. El apóstol Pablo, mis hermanos, en ese sentido, cumplió a cabalidad su ministerio en una de las ciudades más grandes de la época, pero en una de las ciudades más paganas también de la época, la cual era la ciudad de Éfeso. Es allí donde, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo, cuando llegó por primera vez, tuvo problemas con los artesanos que hacían dioses. En este caso hacían diosas de esta diosa Diana que había de los efesios en aquella ciudad cuando Pablo llega predicando el evangelio, y Pablo se mete en problemas porque dice que cuando comenzaron a creer los que habían estado allí en la palabra de Dios, el negocio de estos hombres se vino abajo. Entonces no les convenía y comenzaron a perseguir a Pablo, incluso lo llevaron a apedrear y a sacarlo de la ciudad para que Pablo no continuara predicando el evangelio. Ahí el apóstol Pablo pudo realizar muchos milagros, muchas señales, de tal manera que dice que aún los trapos que Pablo traía sanaban a los enfermos. Entonces, en ese sentido el apóstol Pablo tuvo un cariño fraternal con esta ciudad, un vínculo cercano, fraterno, de amor hacia esta iglesia de Éfeso. Y cuando él les escribe esta carta, después de algún tiempo, debemos recordar que el apóstol Pablo está preso en Roma en su segundo encarcelamiento, a punto de morir. Y lo sorprendente, mis hermanos, del apóstol Pablo es que en lugar de él quejarse, en lugar de él afligirse, en lugar de pedir a la iglesia que oren por él para que sea liberado de las cadenas que lo estaban apresando, el apóstol Pablo lo que hace es animarles, darles aliento, ya que él había comprendido que en la soberanía de Dios, el mismo Señor le había permitido llegar hasta esa situación, hacia ese lugar, con el propósito de que muchas personas pudieran escuchar el evangelio del Señor, incluyendo los soldados que lo estaban apresando en ese momento. Eso es lo que nos dice la carta de los Filipenses también, cuando leemos que es una de las cartas que Pablo escribió también desde la prisión. Entonces, lo que encontramos en estas palabras finales del apóstol Pablo, mis hermanos, son algunos saludos, pero también nos quiere mostrar el interés permanente que el apóstol Pablo tenía hacia la iglesia de Éfeso, que él había plantado allí una vez, y cuántas muestras de cariño él había recibido por medio de esta iglesia, y viceversa también. El amor fraternal mutuo lo vemos claramente vislumbrado, mis hermanos, en esta despedida primera que el apóstol Pablo, cuando estuvo allí, tuvo que partir a seguir en su viaje de misioneros. Y dice que Pablo en el puerto allí en Éfeso hace llamar a los ancianos de la iglesia, vienen a él, y en Hechos capítulo 20, versículo 32, el apóstol Pablo les dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Y doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, le acompañaron al barco. Vemos ahí, mis hermanos, ese sentimiento que había de la iglesia de Éfeso hacia el apóstol Pablo, en agradecimiento por esa labor que el apóstol había hecho allí, de cómo por obra y gracia del Espíritu Santo durante todo ese tiempo él había permitido compartir el evangelio, de tal manera que dice también la narrativa histórica en Hechos que aún los magos y hechiceros se convirtieron al Señor y venían a la plaza y quemaban sus libros de hechicería en las plazas. O sea, el apóstol Pablo causó una gran impresión en esa ciudad y tuvo el afecto de todos ellos, de todos los corazones de estas personas. Entonces, al escribirles estas palabras finales en esta carta de Éfeso, recuerde, Pablo está preso, se está despidiendo ya de ellos, y lo que hace Pablo en principio es comunicar el propósito de esta carta. Entonces ahora sí vamos a entrar en nuestro texto, Efesios 6, versículo 21 al 24. Dice ahí la palabra de Dios: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Acompáñenme en una corta oración, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, queremos darte gracias, bendito Señor, por tu palabra preciosa, bendita, santa. Gracias, bendito Dios, porque a través de ella tú nos hablas, tú nos edificas, tú nos transformas, Señor. Y creemos que ha sido así, Señor, a lo largo de este tiempo, de venir escuchando, de venir aprendiendo por medio de esta carta, bendito Dios. Tú has hablado a nuestras vidas, has traído convicción a nuestro corazón, has transformado nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido meditar, bendito Dios, en ella. Queremos hoy una vez más acudir a ti, a tu gracia, a tu bondad, Señor, a rogarte que tú prepares ahora nuestros corazones también para escuchar tu palabra nuevamente, bendito Dios. Y yo estoy consciente, Padre, de que todo lo que nosotros hayamos dicho desde este púlpito se ha quedado corto, bendito Dios, con el mensaje que tú tienes en tu palabra, Padre amado. Hemos tratado, Señor, de ser fieles lo más posible a tu palabra, Señor. Hemos predicado tu palabra con fidelidad. Ahora te rogamos que hagas tú tu obra, Señor, en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, y que esto traiga gloria a tu nombre, a la iglesia, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a mirar en mi primer punto el propósito de esta carta. Eso es lo que vamos a ver, y el texto dice en el versículo 21 y parte del versículo 22 que Pablo envía a Tíquico a Éfeso para que sepáis mis asuntos y para que sepáis lo tocante a nosotros. Y nosotros, mis hermanos, recordemos una vez más, Pablo está encarcelado en Roma, no por ningún delito que él haya cometido, no era un malhechor, sino que Pablo está ahí encarcelado injustamente por predicar el evangelio. Seguramente esta noticia llegó a los hermanos de Éfeso y ellos de alguna manera podemos presuponer que se interesaron por saber cuál era la situación del apóstol en la cárcel, y por esto Pablo les envía a un hermano en la fe llamado Tíquico. Yo quiero que recuerden este nombre, mis hermanos, porque al final vamos a ver algunas características de este hermano. Este hermano va por dos razones. La primera, para informarles a los creyentes cómo estaba el apóstol Pablo y qué es lo que le estaba haciendo. Y lo segundo es para que los creyentes de Éfeso sean consolados a través de esa visita. Entonces dice en el versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Todo esto os lo hará saber Tíquico. Y lo que a mí me llama la atención, mis hermanos, en estas palabras finales del apóstol Pablo, es ver, mis hermanos, que
Su interés no era tanto porque ellos sepan cómo él está sintiéndose o cómo él está pasando en la prisión ahí encadenado, sino que él más bien escribe con un sentido de rendir cuentas de lo que él estaba haciendo con el ministerio que Dios le había dado en sus manos. Y por eso dice, para que ustedes sepan de mis asuntos y de lo que hago. ¿Y qué es lo que nos enseña esto, mis hermanos, por parte del apóstol Pablo? Que Pablo entiende muy bien el valor de informar sobre su vida y asuntos. Es decir, que el apóstol Pablo comprendía la importancia de rendir cuentas a la iglesia. Eso es lo que nos enseña esta parte. El apóstol Pablo, a pesar de quién él era, a pesar del gran llamado que tenía por parte de Dios, nunca se creyó por encima de los demás. Nunca. Pablo, en Efesios 3:8, de hecho, se estimaba como el más pequeño de todos los santos. Él no decía, yo soy el apóstol y yo estoy haciendo lo que yo quiero y ustedes no tengo por qué darles cuentas de lo que yo hago. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo no hacía esto. El apóstol Pablo no decía, yo voy a hacer lo que yo quiero, ustedes no tienen nada que decirme, como harían muchos apóstoles en el día de hoy, ¿verdad? Que obviamente no hay apóstoles, pero de los que se hacen llamar apóstoles, dirían, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo hago lo que yo quiero como ministerio, yo soy el ungido de Jehová y nadie me tiene que decir nada. Pero el apóstol Pablo, mis hermanos, tenía un profundo respeto por la iglesia y él sabía que tenía que estar bajo la autoridad de la iglesia, bajo la sujeción de Dios. Y esa sujeción que Pablo tenía a Dios se reflejaba en su sujeción a la iglesia, a la congregación. Pablo nunca se creyó mayor que nadie, siendo el gran apóstol que Dios usó en aquel tiempo. Él tenía responsablemente en su corazón el rendir cuentas a la iglesia. Ahora aquí, mis hermanos, hay algunas preguntas. ¿Ustedes saben que una iglesia bíblica debe llevar a cabo la rendición de cuentas? Eso lo hemos enseñado aquí, porque es bíblico, ¿verdad? Una iglesia sana, bíblica, está llamada a rendir cuentas. Los pastores a la iglesia y la iglesia hacia los pastores. Pero ¿saben por qué muchas personas también no les interesa formar parte de una membresía eclesiástica muchas veces? Porque simplemente no les gusta rendir cuentas. No les gusta rendir cuentas y su excusa favorita de muchos es, yo hago con mi vida lo que quiero y no quiero que nadie se meta. ¿Verdad? Entonces dicen, este paso como que no me lo llevo bien. Ok, he aprendido doctrina, lo que enseña la iglesia, las enseñanzas están muy buenas, pero esto de rendir cuentas, como que vengan a mi casa y me pregunten qué estoy haciendo y me llamen la atención si estoy en algún pecado, eso no me gusta. Y por eso a muchas personas no les gusta la membresía eclesiástica, sobre todo en este punto. Pero esta manera de pensar, mis hermanos, no es bíblica. Ustedes deben saber que si en algún momento de su vida usted está en alguna falta, en algún pecado, los hermanos de la iglesia, principalmente los pastores, tienen toda la autoridad de acercarse a usted y llamarle la atención. Usted tiene que rendir cuentas de su vida espiritual, de lo que está haciendo con su vida. Los jóvenes, los adultos, los niños, todos nosotros estamos llamados a rendir cuentas. Eso es lo que nos enseña la Biblia en Mateo 18, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que dice Mateo 18? Si tu hermano peca, ve y publicalo en el Facebook. No dice, no. Dice, ve y habla con él, razona con él, exhórtale tú al hermano, hazle caer en cuenta. Ve tú y repréndelo en privado. En privado, hermano, quiero hablar contigo. En privado voy a hablar, he visto esto de ti, alguna publicación, alguna palabra, alguna actitud. Esto quiero hablarlo contigo. Luego dice, si no te hace caso, si tu hermano persiste, si quiere seguir, entonces lleva 2 testigos. Y con los 2 testigos, vuélvele otra vez a llamar la atención. Tiene que rendir cuentas, hermano, ¿cómo has estado en este tiempo? Desde que te dije aquello que vi. ¿Lo has dejado, lo has abandonado o continúas persistiendo en tu pecado? Y dice que si no hace caso, estando tú con 2 testigos más, tenlo por gentil y publicano. Es decir, esa persona no es creyente. Tenlo como una persona que nunca ha nacido de nuevo porque no se quiere arrepentir de sus pecados, quiere persistir en su pecado. ¿Verdad?
Ahora, yo sé que hay algunos, mis hermanos, que no están de acuerdo con esto. Pero la Biblia es clara y enseña que rendir cuentas es bíblico. El apóstol Pablo estaba aquí bajo la autoridad de la iglesia. Él no estaba haciendo de su ministerio lo que él bien le parecía. Él estaba bajo la autoridad de la iglesia. Él no era el llanero solitario que ponía y quitaba a quien él ponía en el púlpito, sino que él estaba bajo la sujeción de la iglesia. Y esto es importante saberlo, mis hermanos, porque yo le quiero hacer aquí una pregunta, individual y personal. ¿Tiene usted algún hermano o hermana maduro en la fe, obviamente, que sea de testimonio, obviamente, a quien usted le esté rindiendo cuentas? Personalmente, que de vez en cuando este hermano o esta hermana se acerque a usted, a una pareja de matrimonio en la iglesia se acerque y le diga, hermano, esto está mal. Hermano, quiero decirte esto. O que usted mismo se acerque y tenga la confianza de decirle, hermano, mira, estoy pasando por esta tentación, ayúdame a orar. Y llevar una rendición de cuentas. O eres de los hermanos que se molesta si alguien te llama la atención cuando estás pecando. Y te molestas y dices, no se metan en mi vida, yo voy a la iglesia, escucho la palabra, pero a mí no me vengan a decir nada. Identifícate, mi hermano, ¿cuál de estos dos eres? Yo quiero invitarte hoy para que no levantes escudos cuando una persona, un hermano, una hermana, se acerca a ti a llamarte cuentas. No levantes un escudo, mi hermano, porque esto es obra del enemigo también. Muchas veces el enemigo no quiere que tú rindas cuentas, para que tú sigas pecando, para que sigas hundiéndote más, y como nadie sabe lo que estoy haciendo, no buscas ayuda, nadie ora por ti y terminas apartándote del Señor. Entonces, perspicazmente, por detrás está la mano de Satanás. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios 27, 5, 6? Dice allí que mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. El amor, mis hermanos, no es pasar por alto tus pecados. No es socapar tus pecados. Una persona que te ama verdaderamente te va a decir tu verdad. Y aunque te duela, te la va a decir. Mejor es represión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O como dicen por ahí popularmente, es mejor que me hieras con una puñalada a que me mentas, ¿cómo es? Algo así, ¿no? Se me vino ahorita a la mente. O sea, es mejor decir la verdad. Esa es la idea. Dios, mis hermanos, ha diseñado la iglesia para animarnos. La iglesia está para animarnos, para que nos consolemos. La iglesia está para que nos ayudemos, pero también está para exhortarnos mutuamente. Está la iglesia para eso, para ayudarnos muchas veces. Y muchas veces, mis hermanos, una buena exhortación por parte de un hermano nos puede librar de seguir sucumbiendo en el pecado. Nos refrena. Toma como ejemplo el apóstol Pablo, un hombre entregado al Señor, íntegro podemos decirlo, conocía la palabra de Dios, pero nunca se creyó por encima de nadie. Y fue capaz en su responsabilidad de rendir cuentas a la iglesia. Yo les rindo cuentas, mando a Tíquico para que les diga todo lo que yo estoy haciendo y todo lo que está pasando conmigo. Y usted y yo, mis hermanos, debemos tener en nuestra vida a uno o dos hermanos a cuales les estemos rindiendo cuentas. Reuniones cada mes, cada 15 días, conversar un poco, qué es lo que está pasando, cómo estamos, orar juntos, animarnos, porque esto es bíblico y esto es sano. Entonces Pablo escribe, hermanos, para que ellos sepan todos los asuntos, todo lo que él estaba haciendo, pero también para que por medio de la visita de Tíquico, el Señor consuele los corazones de los efesios. Y lo que Pablo está diciendo es aquí, mis hermanos, que Dios muchas veces usa medios, en este caso a los hermanos de la iglesia, para consolar también. Dios usa medios para consolar, eso es lo que nos enseña la palabra del Señor también. Dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, eso es verdad, y Dios de toda misericordia, pero también muchas veces ese Dios de misericordia usa a los hermanos en la fe para que sean agentes de consuelo para nuestras vidas. ¿No ha recibido usted algún hermano en su debilidad, tal vez ha estado pasando por un proceso difícil en su vida y ha llegado la visita de un hermano
que le ha podido compartir la palabra de Dios, ha podido orar con usted y le ha aliviado su corazón? ¿Le ha consolado el Señor en medio de su aflicción por la visita de un hermano? ¿O usted mismo no ha sido de consuelo y ayuda para otro hermano cuando ha ido a visitarlo? El hermano tal vez ya está hundiendo, está ahogándose. Llega usted allí y con las palabras que el Señor pone en su boca, ese hermano es fortalecido. Eso ha pasado. Dios usa gentes en ese sentido, usa hermanos, hermanas para ayudarnos y animarnos. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo les envío a Tíquico para que él consuele vuestros corazones. Pablo estaba convencido de esta verdad. Ahí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 6, el apóstol Pablo dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Pablo estaba pasando por una situación y dice: Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. ¿Cómo te consoló, Pablo? ¿Vino el Espíritu Santo? ¿Te llenó de la unción? ¿Una revelación secreta? No, por medio de un hermano que me vino a visitar. Me consoló el Señor mi corazón. Cuán importante es, ¿verdad?, que nos invitemos de vez en cuando a las casas a tomarnos un café, a comer algo, a conversar, para edificarnos, para ayudarnos mutuamente, para conocernos, mis hermanos. Concluimos pues que Dios usa a creyentes para consolar a otros creyentes. Esto nos muestra cuánta necesidad tenemos de la iglesia, mis hermanos, y cuán agradecidos debemos estar con Dios por la congregación, porque podemos tener esta ayuda extra de parte de Dios. Está su palabra, está la comunión con Él que nos ayuda, pero también Dios usa la vida de hermanos para animarnos y alentarnos y para exhortarnos también. Y eso es bueno, mis hermanos. Amén. Lo segundo que vemos aquí, en mi segundo punto, es Tíquico, la vida de un siervo fiel. El ejemplo de un siervo fiel. Y lo primero que Pablo menciona acá de Tíquico es que dice que es un hermano amado y un fiel ministro en el Señor. Hermano amado y fiel ministro en el Señor. Es impresionante, mis hermanos, ver en las Escrituras que muchas veces hay personajes que tal vez no son muy reconocidos, pero que hicieron una gran labor dentro de la iglesia. Siempre se menciona, ¿verdad?, a Pablo, a Pedro, a Juan. Siempre mencionamos a estos hermanos como que son más nombrados. Pero ¿cuándo se ha escuchado algo de Tíquico? No se escucha mucho, ¿verdad? Pero el enfocarnos en este personaje, mis hermanos, es importante. Y lo primero que notamos acá es cómo el mismo apóstol Pablo necesitaba de otros hermanos para que le ayuden en su obra misionera. El hermano Pablo, el apóstol Pablo, necesitaba de otros varones para que le ayuden en su obra. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que el hombre debe rodearse de otros hombres para que sean de ayuda en el ministerio. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:2, esto que has aprendido de mí, enseña a otros varones que sean fieles, idóneos, temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, para que te ayuden en la obra del ministerio. Es muy importante, porque nadie que quiera servir al Señor y que pretenda llevar el ministerio o el pastorado solo como el llanero solitario terminará bien. Tarde o temprano cometerás errores. Nadie va a poder llamarte la atención. Vas a cometer muchos errores si no te rodeas de hermanos que pastoreen la grey juntos. Porque Dios, mis hermanos, ha dado a la iglesia dones y talentos a los varones. Y a todos los hermanos, a las hermanas igual. En diferentes funciones Dios los ha usado. Y eso es lo que la iglesia debe reconocer, debe ver y nosotros debemos identificar cuál puede ser mi función dentro de la iglesia, en dónde puedo servir para el beneficio de la iglesia. El apóstol Pablo anduvo con Timoteo, anduvo con Lucas, anduvo con otros hermanos en todos sus viajes misioneros, pero siempre tuvo ayuda de otros hermanos. Él no se creyó solo capaz de hacer las cosas. Entonces Tíquico, que estaba con Pablo, pero no es la primera vez que la Escritura lo menciona. Ya en Hechos capítulo 20 aparece el nombre de este hermano. Mire ahí en Hechos 20 capítulo 4. Dice: y le acompañaron hasta Asia en sus viajes misioneros a Pablo Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo.
ya aparece el nombre de este hermano mucho tiempo antes. La narrativa nos dice que era un hermano de Asia Menor que colaboró con el apóstol Pablo. Ustedes saben que la iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida en aquel entonces. Muchos estaban sin casa, sin dinero. Y lo que hace Pablo es decirles a los corintios, cada primer domingo de la semana, en 2 de Corintios lo puede ver, cada primer domingo de la semana separen una ofrenda conforme a Dios les haya puesto en su corazón, para que cuando yo vaya pueda llevar esa ofrenda a los hermanos en Jerusalén. ¿Y saben a quién envió el apóstol Pablo? A Tíquico. Mandó a Tíquico a depositar, a dejar esa ofrenda a los hermanos perseguidos en la iglesia en Jerusalén. Pero nosotros podemos notar también de este hermano Tíquico que él nunca estuvo buscando notoriedad, nunca estuvo buscando fama, nunca fue uno de esos hermanos que está buscando ser proclamado, ser reconocido, sino que se mantenía en perfil bajo, sirviendo de la misma manera, esforzándose, honrando a Dios a través del trabajo que él prestaba, pero sin querer ser reconocido. Colosenses 4:7 dice el apóstol Pablo nuevamente, también escribiéndole a los colosenses: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Fue a otra de las iglesias que el hermano Tíquico visitó también. ¿Sí se da cuenta? Colosenses 4:7. Tíquico, mis hermanos, era una especie como de mensajero del apóstol Pablo. Si había una carta que entregar, ahí estaba Tíquico. Si había una ofrenda que llevar, ahí estaba Tíquico. No se negaba a Tíquico a hacer esto. Estaba con el apóstol Pablo, tenía disposición de servicio, era un hermano colaborador y fiel a tal punto que acompañó al apóstol Pablo hasta el último día de su vida. Hasta el día de su muerte estuvo con el apóstol Pablo. Otra labor que vemos en Tíquico es que estaba preparado también para reemplazar en la predicación a otros pastores. En este caso, cuando vamos a Tito, en el capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Tito: te enviaré a Tíquico para que te reemplace. Tito tenía que hacer un viaje, visitar a Pablo para estar con él, y le dice: yo voy a dejar a Tíquico para que te reemplace allí. Predicando, pastoreando. El hermano tenía la capacidad de pastorear una iglesia, fíjese. Luego el apóstol Pablo desde la cárcel escribe a Timoteo para que lo vaya a visitar también, y le dice a Timoteo, le dice que lo va a reemplazar Tíquico en 2 de Timoteo 4:12, perdón, 2 de Timoteo 4:12. ¿Qué características tan ejemplares, mis hermanos, de este hombre llamado Tíquico? No muy conocido, no muy mencionado, pero siempre dispuesto a servir, no importando cuál fuera la función en la que le pusieran. Siempre tenía una disposición a servir al Señor. Desde el año 56 hasta el año 64, es decir, alrededor de unos 8 años, Tíquico estuvo en servicio del Señor al lado del apóstol Pablo. Y estuvo fiel siempre, todos los días. Y es por eso que en esta carta final a los Efesios, el apóstol Pablo les dice: yo les envío a Tíquico y él les hará saber todo lo que pasa con mi ministerio, y yo sé que él va a ser de ánimo y aliento para ustedes. Porque era un hermano fiel a Dios y fiel a su servicio que hacía. Tíquico, hermanos amados, siempre tenía una disposición de servicio extraordinaria. Esto es lo que aprendemos en términos prácticos y de ejemplo para nuestras vidas. Que la disposición de servicio no tiene que ver con que nosotros tengamos una posición o un título dentro de la iglesia. No hace falta. Tú puedes empezar a servir a tus hermanos sin necesidad de un nombramiento, sin necesidad de un título o que alguien te ponga en alguna función. Puedes servir a los hermanos dentro de la iglesia. El otro día visitábamos una familia y un hermano me decía: a mí me gustaría ir a recoger a los hermanos en el tren para llevarlos a la iglesia. O sea, qué bueno, gloria a Dios. O llevarlos de la iglesia al tren, que a veces hace muy tarde, hace frío, llueve, y veo a los hermanas que van solas. O sea, qué bueno, hermano, acércate a ellas y diles: hermana, ¿te gustaría que le lleve? Y con gusto. Gloria a Dios por ese servicio. Tíquico fue un mensajero, no tuvo problemas con eso. Fue un reemplazante de un pastor. Nunca le reclamó al apóstol Pablo diciendo: ¿y por qué no me dejas a mí en lugar de Timoteo ahí? ¿O por qué no me pones a pastorear en una iglesia de las que tú plantaste? No, el hermano iba y cumplía su función el tiempo que era necesario y regresaba.
Su única meta era servir al Señor y tenía un carácter diligente y era absolutamente digno de confianza, y por eso Pablo le escogió para llevar una ofrenda tan grande a la ciudad de Jerusalén. Tenía confianza en Tíquico, en su diligencia. Entonces, 3 características que nosotros debemos imitar y aplicar a nuestra vida, no de Pablo, sino de Tíquico: disposición de servicio, carácter diligente y digno de confianza. Esto es lo que caracterizaba a este hermano. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nosotros necesitamos de más Tíquicos en las iglesias hoy en día. Hermanos que se levanten y digan: hermano, ¿en qué puedo servir? Ahí voy a estar. Voy a acudir a las reuniones de oración, voy a acudir a las enseñanzas, voy a aprender más porque quiero tal vez en algún momento predicar, compartir el evangelio con mis hermanos, animar, y yo voy a estar ahí fiel. Que se levanten más Tíquicos dentro de la iglesia, diligentes para servir. Personas que no estén buscando ser reconocidos o notoriedad dentro de la iglesia, ser vistos, ser famosos, sino que sean personas anónimas que como Tíquico trabajan y sirvan muchos más que tal vez aquellos que son conocidos. Era un siervo fiel, podía ser correo, mensajero, llevando una ofrenda, sirviendo como pastor en la obra. Tíquico servía en lo más insignificante y en lo más notorio también. Llevaría entonces la carta a los Efesios y daría el reporte de lo que Pablo estaba haciendo y sería de consuelo para ellos. Qué bueno, mis hermanos, nosotros aquí en esta iglesia local poder contar en la obra con otros hermanos que son de ayuda para nosotros. Damos gracias a Dios que el Señor ha puesto en muchos de los corazones de nuestros hermanos servir, cuidando niños, sirviendo un vaso de agua, recibiendo, dirigiendo una reunión de oración. Gloria a Dios. Y ojalá se levanten más y la obra del Señor se fortalezca. Y Dios pueda usar esas vidas para el día de mañana, cuando la iglesia esté tan llena que no tengamos dónde estar, digamos, vamos a enviar al hermano fulano a plantar otra iglesia, porque es fiel ministro, porque es una persona responsable, es una persona de testimonio. Y que podamos enviarlo a plantar otra iglesia en algún otro lugar. Hermanos, Tíquico sabía que atendiendo las necesidades de Pablo, atendía también las necesidades de la iglesia, de la obra. Aunque Pablo, como bien sabemos, no era un hombre abusivo, no era un hombre que se aprovechaba, sino que todo lo contrario, él trabajaba para mantenerse. Sin embargo, necesitaba de hermanos fieles que le ayudaran en su ministerio. Pasemos a nuestro tercer punto. Pablo, un ejemplo de gozo en el padecimiento. Dice el versículo 22, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico, mis hermanos, al ir a Éfeso, no solo llevó noticias del encarcelamiento de Pablo, sino que también llevó consuelo y ánimo. Y algo que sobresale en el ministerio del apóstol Pablo, mis hermanos, es que él, aún a pesar de estar preso, tenía gozo en su corazón. Él estaba gozoso en el Señor. Y esto lo sabemos porque en su segundo encarcelamiento escribió también esta carta a los filipenses. ¿Y cuál es la característica de la carta a los filipenses? Cuando usted lee la carta de los filipenses, el apóstol Pablo dice: gozaos en el Señor, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Se repite en varias ocasiones en esta carta a los filipenses. Mire, Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, en todas maneras, o por pretexto o por verdad, es anunciado Cristo. En esto también me gozo y aún me gozaré. Pablo estaba preso y decía: yo me gozo de que el evangelio de Cristo esté siendo predicado. No estaba quejándose en la cárcel. En el capítulo 4, versículo 4 de Filipenses dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siempre estaba Pablo animando. Y siempre estaba expresando el gozo que él sentía a pesar de estar encarcelado. Y Pablo no estaba encarcelado en las cárceles que hay hoy en día. Él estaba encarcelado en una mazmorra,
en un lugar lleno de lodo, lleno de barro, donde hacía frío, donde había ratas. Ahí estaba Pablo. Y estaba diciendo a los hermanos, gozaos en el Señor, hermanos. No estén tristes. Y si están tristes, oren al Señor. Y el Señor, por la tribulación que estén pasando, les va a poner paz en su corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como la que estaba teniendo el apóstol Pablo en la cárcel. Notan el carácter del apóstol Pablo. Él no estaba quejándose allí, encarcelado, sino que él estaba animando a los demás hermanos. Él estaba animándolos, gozoso de que él estaba escuchando que el evangelio de Cristo estaba siendo predicado. Esto traía satisfacción al corazón del apóstol Pablo. Hoy en día, mis hermanos, las personas piensan que la felicidad tiene que ver con tener dinero, fama y amor. Con los logros. La gente se enfoca mucho en los logros, en querer alcanzar grandes objetivos, y cuando no puede hacerlo, se frustran, se deprimen y muchos se quitan la vida. Porque piensan que solamente buscando salud, dinero y amor van a ser felices. Lo triste es que muchos han logrado tenerlo, pero su vida ha sido más miserable que antes. Y han terminado muertos, suicidándose ellos mismos. Agustín de Hipona, mis hermanos, dice una frase acerca de esto, que la tenemos en casa enmarcada. Dice, para ti nos creaste, oh Señor, y nuestros corazones no hallarán descanso hasta descansar en ti. El hombre que no entiende esto busca el descanso en otras cosas, en el amor, en el dinero, en los logros, en los lujos, en el materialismo. Y como eso que no lo puede llenar, no satisface su corazón, no lo va a llenar nunca, se terminan deprimiendo más. Pero como decía Agustín de Hipona, para ti nos creaste, oh Señor, y nuestros corazones no van a hallar descanso hasta que aprendamos a descansar en Cristo. Cuando descansemos en Cristo, en su cuidado, en su bondad, entonces tendremos la verdadera felicidad, aunque la casa se esté derrumbando. Entonces Tíquico, mis hermanos, llevaría el informe a los efesios, les diría que no se preocupen, que el apóstol Pablo está bien, tiene gozo, tiene felicidad, porque él sabe que la iglesia estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Con este reporte, entonces, los hermanos de Éfeso serían fortalecidos, animados, porque para eso había enviado Pablo a este hermano. ¿Qué interés más tierno y más amoroso tenía el apóstol Pablo, mis hermanos? Por la iglesia, por los hermanos. Y una vez más digo, ojalá Dios levante pastores, siervos para la iglesia y hoy en día, que estén buscando no su propio beneficio, sino el bienestar de la iglesia. Que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea pastoreada, que las familias sean fortalecidas en la palabra de Dios. Ojalá Dios levante más pastores con un corazón como el del apóstol Pablo, para que haya más iglesias sanas y hombres que estén dispuestos incluso a sufrir pérdidas con tal de que la iglesia del Señor, de cuidar la grey del Señor. Para finalizar, entonces, vamos mirando las bendiciones finales. Bendición final en el versículo 23. Dice el apóstol Pablo, paz sea a los hombres y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Lo primero, mis hermanos, y rápidamente que vemos acá, es que Pablo habla de la paz. En la Biblia encontramos dos tipos de paz. La primera es la paz con Dios. Esta paz se ofrece al hombre a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice que el hombre que nace en esta tierra, desde que nace está enemistado con Dios. Hay una pared intermedia que nos separa de la comunión con Dios a causa del pecado y el hombre no está en paz con Dios. Y esa paz es restaurada por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero el hombre muchas veces rechaza esto, porque como dice la Escritura, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso están enemistados. La paz verdadera entonces viene a nosotros cuando empezamos a tener una relación con nuestro Creador. Es a través de esta relación, cuando viene el arrepentimiento, la convicción del pecado, y confesamos a Cristo como nuestro Salvador, que venimos a estar en paz con Dios.
Tenemos paz con aquel Creador que hemos ofendido durante toda nuestra vida. Y ahora de estar enemistados con Dios, venimos a ser hijos de Dios. Y eso produce paz. La paz con Dios que viene por medio de Cristo. Dice Pablo en Efesios, una vez más, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De dónde proviene la paz? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 14 y 16, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Por medio de Cristo el hombre es reconciliado con el Padre y esto trae paz. Y luego, de una manera práctica en nuestras vidas, el apóstol Pablo, ahí mismo en el capítulo 4:3, nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si tú tienes paz con Dios, eres creyente, has nacido de nuevo, pues ahora tienes que estar en paz con tus hermanos. Y debes ser solícito en guardar esa paz, en buscar esa paz. No estar en conflictos, en chismes, en peleas y contiendas, sino en estar en paz. Porque a paz nos ha llamado el Señor. La paz con Dios entonces ya está en el corazón de todo el creyente, de todo aquel que se ha arrepentido, porque el Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo y tenemos la paz del Señor en nuestro corazón y ahora podemos gozar de esa paz y podemos brindar esa paz a las demás personas. La segunda paz entonces también es la paz de Dios. Está la paz con Dios, hemos hecho las paces por medio de Cristo, y la segunda es la paz de Dios. Es aquella que el Señor nos da y que podemos experimentar a través de las turbulencias externas, a pesar de las tormentas que podemos experimentar en nuestras vidas. El Señor coloca esa paz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero lamentablemente muchas veces perdemos esta paz, sobre todo cuando vienen los conflictos, cuando vienen las turbulencias a nuestra vida, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. Muchas veces te roban la paz, ¿verdad? Muchas veces esto nos roba la paz. Pero recuerden lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4. Una vez más, regocijémonos en el Señor. Cuando estemos pasando por pruebas, por dificultades, regocijémonos en el Señor. En el versículo 6, Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica y en oración de gracia. Y entonces la paz de Dios, mire, la paz de Dios va a sobrepasar, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Porque cuando no hay paz en el corazón del hombre, vienen malos pensamientos, viene carga en el corazón, viene angustias, ¿verdad? Viene tristeza, pero cuando oramos al Señor, viene su paz y entonces va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos para que podamos pensar bíblicamente y reaccionar bíblicamente. Esta paz entonces se recobra yendo a los pies de Cristo. Solamente allí se recobra, cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos que nuestra mirada ha estado apuntando a otro lugar durante mucho tiempo y no hemos estado mirando a la cruz. Y esta es la petición final del apóstol Pablo. Paz sea a los hermanos y amor con fe. El amor que menciona Pablo acá proviene del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué ahora los creyentes tenemos la capacidad de amar a otros hermanos? Aún aquellos que son difíciles de tratar, porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Dios ha puesto su amor en nuestras vidas y ahora por medio de ese amor tenemos la capacidad de amar a los demás hermanos también. Es por eso que podemos amar. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si tú naciste de nuevo y tienes al Espíritu de Dios en tu corazón, tienes el amor de Dios en tu vida. Y ahora vas a tener la capacidad de amar aún a tus enemigos. Aún a tus enemigos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros.
Y esa paz y ese amor la podemos encontrar solamente a los pies de la cruz, mis hermanos. Pero para los que no han llegado todavía a la fe en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que les espera una gran expectación de ira, condenación eterna para siempre. Lamentablemente, mis hermanos, el único amor que podrán conocer aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que no tienen el verdadero amor en su corazón, será un amor humano que es interesado, que dura poco y que se termina pronto. Ese es el amor que van a encontrar aquellos que buscan amor en la creación, en lo creado, y no buscan el amor y la paz en el Creador. Y terminarán totalmente destrozados. El amor real y la paz real solamente se encuentran en Cristo. Fuera de Él no hay nada. Todo es efímero y pasajero. Finalmente el apóstol Pablo ora pidiendo gracia. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia, dijo alguien, es el combustible del creyente, porque es aquella que mueve a Dios a bendecirnos a pesar que merecemos su justa ira. A pesar que merecemos condenación, la gracia mueve a Dios a perdonarnos. Y es el combustible de cada día, porque ¿qué dice la Escritura? Que por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Por gracia somos preservados. Por gracia seremos glorificados en el día final. Nadie va a entrar al reino de los cielos diciendo, yo me esforcé, yo me porté bien, yo hice. No, por gracia, por medio de la fe, a través de Cristo. Y nosotros necesitamos esa gracia todos los días, mis hermanos. Todos los días necesitamos de la gracia de Dios. Y Pablo está diciendo aquí, yo quiero que mis hermanos en Éfeso estén tranquilos. Yo estoy bien, yo estoy con gozo, pero para ellos pido paz, amor y gracia del Señor Jesucristo, para que sean fortalecidos en Él. Estos elementos de gracia, mis hermanos, son los que nos sostienen cada día a nosotros. El amor, la paz y la gracia de Dios son los elementos que nos sostienen para seguir adelante nosotros. Y nosotros debemos estar agradecidos con Dios por esto. Por eso el día de hoy yo le animo a que usted se ponga a cuentas con Dios. Si usted también tal vez en esta semana, en estos días pecó, falló, ofendió a Dios con su vida, la gracia de Dios está disponible el día de hoy. Si usted viene arrepentido delante del Señor, confesando sus pecados, esta gracia que nos sostiene le perdona sus pecados y el Señor le va a ayudar a continuar en su vida y le va a ayudar a apartarse de todo aquello que a Dios no le agrada. Pero debes reconocer tus pecados y venir a Cristo para que recibas la paz, el amor y la gracia que solamente se encuentran en Él. Para aquellos que dicen que creen en Dios o que creen, si tú has recibido la gracia de Dios, entonces ya no debes inclinarte hacia aquellas cosas que ofenden a Dios, porque la gracia nos capacita para apartarnos del pecado. Si tú dices que amas a Dios y continúas pecando, cayendo en pecado, entonces la gracia de Dios no ha alcanzado tu vida todavía. Porque la gracia nos capacita a nosotros por medio del Espíritu Santo que ahora habita en nuestros corazones, ahora nos ayuda a tomar las decisiones que honran a Dios y apartarnos de aquellas que van a deshonrar la voluntad de Dios. El verdadero creyente ama a Cristo y todo aquello que sean sus gustos y deseos personales, si están en contra de la voluntad de Dios, Él los va a desechar, va a morir y a renunciar, porque el verdadero creyente está muriendo todos los días para que todos los días Cristo viva en él. Bien. Eso es lo que debemos hacer siempre, mis hermanos. El verdadero creyente quiere con todo su ser honrar a su Señor y está dispuesto a perderlo todo porque Cristo murió en la cruz por él. Y Cristo pagó un gran precio por su vida y se despoja de todo lo que tiene, así como Cristo, que dice que Él, siendo Dios, vino a esta tierra como siervo, se despojó de todo lo que tenía, de toda su gloria, y vino a morir por nuestros pecados. Damos gracias al Señor por todo este tiempo, mis hermanos, que nos ha permitido compartir su palabra. Yo espero que la palabra de Dios nos haya servido para transformar nuestros corazones. Y si hoy día nosotros tenemos una mayor convicción en el Señor, entonces que esa convicción nos ayude a guardar nuestros corazones, a seguir perseverando cada día hasta cuando el Señor vuelva a buscarnos en su gloria. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, tú eres bueno, Señor.
Tú no nos has desamparado, Padre eterno. Señor amado, tú nos has salvado, nos has dado nueva vida y no nos has dejado solos, Señor. Todos los días tu mano está con nosotros. Somos nosotros los que muchas veces nos soltamos de ti, Señor, llevados por nuestros pecados, por nuestros malos deseos. Nos vamos apartando de ti poco a poco, Señor. Pero hoy tú nos recuerdas, Señor, que tu gracia está disponible, que hoy podemos venir a ti, Señor, confesando nuestros pecados y que tú en tu buena voluntad y en tu gracia, Señor, nos perdonas y nos ayudas a seguir. Tú eres nuestro amigo fiel, Señor. Tú eres nuestro amigo Jesús, que eres el Rey, que eres Dios y que nunca nos abandonas. Perdona tú nuestros pecados, Señor. Si hoy día alguien se ha apartado de ti, Señor, y arrepentido viene hoy a ti clamando por misericordia, perdona sus pecados, Señor. Perdona sus faltas y tómalo en tus brazos, Señor, y consuela su corazón. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a seguir perseverando. El que esté firme, mire que no caiga, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, pues, a sostenernos de tu bendita mano, de tu gracia, Señor, para seguir viviendo para tu gloria, honrándote a ti con nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos.